Hay palabras que no solo nombran algo, sino que lo instauran. La palabra mitzvah, traducida al español como mandamiento, pertenece a esa estirpe de vocablos que al pronunciarse dibujan un puente entre lo alto y lo humano. No es simplemente una regla, sino una arquitectura moral y metafísica que define qué significa ser una criatura responsable ante el Creador. Y por eso, antes de hablar de las Sheva Mitzvot Shel Noach, es decir, los 7 mandamientos de los descendientes de Noach para toda la humanidad, es imprescindible mirar con lupa torática qué dice realmente el Tanaj cuando emplea el lenguaje de mitzvah. ¿Se refiere a una orden estricta o a una norma social, a un decreto suprarracional o a un juicio jurídico, o a una instrucción pedagógica? La respuesta no es una sola. Mitzvah es una palabra nexo que se despliega en muchas capas, y cada capa ilumina porque un pacto universal no puede sostenerse solo en sentimientos y emociones, ni tampoco solamente en filosofía, ni solo en una cultura y tradición, sino en una obligación objetiva y una conciencia interior. En el Tanaj, mitzvah se mueve entre 2 ejes que hay que sostener a la vez para no deformarla. El primer eje es el de la autoridad. La mitzvah es un tzivui. Tzivui significa orden, un orden que proviene de una fuente con derecho de exigir. El segundo eje es el de la finalidad. La mitzvah no es un capricho, es una forma. Es la manera en que el mundo aprende a comportarse como un mundo habitado por la presencia divina. Si uno reduce mitzvah a costumbre religiosa, la desangra. Si la reduce a una ética humanista, la descovenanta. Si la reduce a misticismo, la desalajiza. En su sentido torático, la mitzvah es simultáneamente mandato y molde. Manda porque moldea y moldea porque manda. ¿Cómo se ve esto desde el mismo texto? Observemos el primer gran antecedente. Vayetzav, que significa y ordenó, situado en el Sefer Bereshit, capítulo 2, verso 16, donde el Creador ordena al primer ser humano. Antes de que existan pueblos, antes de que haya templos o códigos civiles, aparece el verbo de la obligación. La humanidad nace con lenguaje de mandato, no solo con lenguaje de deseo. Ese detalle es una declaración filosófica. El ser humano no es únicamente un animal de preferencias, sino un ser llamado a responder. Ahora bien, en el Tanaj, no toda forma de obligación se formula con el mismo registro. Aquí entra la riqueza de la tradición rabínica. El Tanaj maneja familias de términos normativos, y mitzvah es uno de ellos, que no son sinónimos perfectos, sino diferentes lentes. Por ejemplo, Hok significa decreto suprarracional. Mishpat significa juicio o ley civil. Estas dos aparecen como 2 polos. El primero alude a lo que excede la lógica inmediata y disciplina al alma para confiar. El segundo alude a lo que la razón social reconoce como justicia estructural. En la literatura lágica, esta distinción se vuelve pedagógica. Hok entrena obediencia humilde y Mishpat entrena rectitud pública. El Ramban Nachmanides, en su comentario a nuestra bendita Torá sobre Kedoshim Tehiyu, que se traduce como sean santos, explicó que incluso donde hay mandatos explícitos, hace falta una santidad que ordene lo permitido, porque nuestra bendita Torá no busca solo la legalidad mínima, sino humanidad refinada.
Ese comentario muestra que la mitzvah no es un techo, sino un esqueleto. ¿Un esqueleto para qué? Para sostener una vida elevada. Y el Rambam, Maimónides, por su parte, al abrir su gran sistema en el Mishneh Torah, insistió en que la Torah es una enseñanza práctica de la vida, no una simple colección de ideas. Donde hay mitzvah, hay forma, y donde hay forma, hay un mundo que puede ser juzgado. Pero el Tanaj también usa mitzvah a lo largo de los textos, en un sentido que sorprende a nosotros como estudiantes y a los lectores que pueden leer el Tanaj de manera superficial. Ahí se dice mitzvat hamelech. Mitzvat hamelech significa mandato del rey o mandatos humanos dentro de estructuras políticas definidas específicamente. ¿Esto acaso es una contradicción? La respuesta es no. Es una revelación de un principio. El Tanaj está diciendo que el lenguaje de mandato no es exclusivamente ritual, es el lenguaje que hace posible el orden. Cuando la autoridad es legítima, la mitzvah humana puede ser también una expresión de seder, es decir, de orden, pero también de din, de juicio. Lo que cambia es la fuente y por lo tanto el peso. No se compara el mandato del rey con el mandato del Rey de Reyes, Hashem Yitbaraj. Pero el vocabulario compartido nos enseña algo, que el mundo requiere jerarquías normativas para no recaer en el caos. Esto será crucial cuando lleguemos al gobierno postdiluviano que veremos más adelante en Bereshit capítulo 9. El Tanaj no inventa el orden civil como opción cultural, sino como medicina histórica contra la violencia. Ya aquí se intuye lo siguiente: la mitzvah puede ser el nombre del imperativo que salva a la sociedad de convertirse en una selva caótica. La tradición rabínica, con su precisión quirúrgica, afina aún más este dicho. Mitzvah puede significar, número 1, el acto ordenado. Número 2, el objeto normativo, es decir, la norma. Número 3, el estado de obligación que cae sobre una persona. Y número 4, la obra buena en sentido coloquial, pero sin perder el ancla de la obligación. En la Gemara, por ejemplo, se formula una idea que se volvió una brújula de toda espiritualidad seria. Gadol hametzuve ve'ose. Esto significa más grande es quien está mandado y cumple. La frase aparece en el Masejet Kiddushin 31a y su mensaje es psicológico y metafísico. No es lo mismo hacer el bien por impulso que hacerlo por lealtad a un deber. El impulso fluctúa, el deber estructura. El impulso depende del estado anímico, el deber depende del pacto. ¿Por qué más grande? Porque el mandato enfrenta resistencia interior. El mandato va a presentar pereza en el ser humano, orgullo, rebeldía, y al vencerla, entonces convierte su libertad en instrumento de verdad. Esta es una antropología torática. El yo no es soberano absoluto, es responsable, y eso para el mundo noajida es decisivo. El pacto universal para la humanidad no se apoya en me nace hacer esto o aquello de buena voluntad, no, sino en Hashem me obliga a cumplir con esto y soy fiel y leal a él. Ahora, entra un giro hasídico que cuando se entiende bien no contradice la halajá, sino que la enciende desde adentro. La Hasidut nos enseña que mitzvah se vincula con saftá. ¿Qué significa esto? Saftá es conexión o adhesión, una lectura de raíz que vuelve íntima la obligación. La mitzvah no es solo un orden, un seder, sino que es un vínculo. ¿Qué significa esto sin caer en sentimentalismos? Secamente, esto significa que el mandato no es un grito autoritario desde el cielo,
sino la forma concreta en que el infinito permite que una criatura finita se conecte con él en acciones medibles. En el Tania, el Alter Rebbe explicó que la acción de mitzvah tiene un poder singular. Se le conoce como makif, que se traduce al español como luz envolvente, y también penimí, luz interior, es decir, la mitzvah no solo educa conductas, sino que reviste al alma que practica estas mitzvot con una vestidura de santidad que la trasciende y la habita. Dicho con crudeza filosófica, la Torá no cree que la espiritualidad sea solo conciencia. También cree que el cuerpo tiene destino y por eso el cumplimiento es el escenario donde lo espiritual se vuelve real. Cuando el Hasid escucha mitzvah, no está oyendo una lista de deberes, sino que está escuchando un protocolo de unión con Hashem. La Kabbalah clásica sistematiza ese protocolo en un mapa ontológico. El Zohar describe las mitzvot como Eivarim de Malká, que se traduce como miembros del rey, una metáfora que no es poética sino estructural. Así como un cuerpo expresa la voluntad del alma mediante órganos, la realidad expresa la voluntad divina mediante canales. Cada mitzvah es un canal que alinea un segmento del mundo físico con su raíz espiritual. El Ramak, en el Pardes Rimonim, articula la idea de que el cumplimiento ordena la circulación de Shefá. ¿Qué es Shefá? Es el influjo divino, desde lo alto hacia lo bajo. Y el desorden moral bloquea ese influjo, no por castigo mágico, sino por disonancia ontológica. El mundo está construido para resonar con el orden divino, y cuando lo contradice, se rompe la armonía. El Arizal, en el Etz Haim y en el Sha'ar HaKavanot, lleva esto a un detalle impresionante. Él nos enseña que cada mitzvah repara configuraciones de sefirot, de emanaciones y atributos, y produce yihudim, es decir, unificaciones que reordenan la relación entre Zeir Anpin, la configuración de atributos emotivos, y Malhut, que es el reinado y la recepción. En este punto surge una pregunta: ¿es esto solo para místicos? La respuesta es no, si se entiende correctamente lo que estamos enseñando. El Arizal no está diciendo que sin conocer estas estructuras no hay valor. No, está diciendo que el acto tiene profundidad objetiva, aunque el ejecutor no perciba toda su anatomía. Y por eso en la tradición de los Mekubalim, la Kavaná, que es la intención enfocada, potencia pero no reemplaza. El corazón enciende, pero la acción construye. Aquí es donde entra el Rashash y su escuela de pensamiento místico. La precisión de las Kavanot, de las intenciones, no nace de la obsesión, sino de la responsabilidad metafísica. Si la realidad es un entramado, cada acto toca hilos. La enseñanza transmitida en los círculos de los grandes Mekubalim no pretende que todo judío o noahida viva recitando fórmulas, sino que pretende que entendamos que una mitzvah no es una idea bonita, sino un acto con consecuencias reales. ¿Y qué consecuencias tendría? Bien, la formación del carácter, salud social y también, según el lenguaje de la Kabbalah, alineación de los mundos superiores con los inferiores. Y cuando el estudiante se llega a preguntar, ¿no es acaso esto demasiado? ¿No me basta con ser simplemente una buena persona? La respuesta torática es muy afilada. Ser una buena persona, entre comillas, es un inicio, pero la Torá no construye civilización sobre un adjetivo, sino sobre un pacto. No sobre autopercepción, sino sobre obligaciones reales. La mitzvah es el antídoto contra la tiranía del humor. Hoy me siento ético,
pero mañana justifico mi crueldad. Hoy me siento espiritual, pero mañana me vuelvo narcisista. La mitzvah amarra el yo a algo más alto que el propio yo. Volvamos entonces al significado textual de mitzvah. Mitzvah como mandato, norma, decreto y juicio. En el Tanaj, esos matices aparecen como un vocabulario de gobierno moral del mundo. Entonces, mitzvah, que significa en español mandamiento, señala el eje del deber. Hok es el decreto, señala el eje de la disciplina suprarracional. Y mishpat, que es el juicio, señala el eje de justicia aplicable. Ahora, Edut, que es testimonio, señala el eje memorial que mantiene identidad. Torah, que es la instrucción, señala el eje pedagógico que forma a las diferentes generaciones. Cuando el Tanaj alterna estas palabras, no está variando estilos, sino que está enseñando que la vida humana requiere varios tipos de sujeción. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? La respuesta es porque el ser humano tiene varias tentaciones, no son las mismas. La tentación de negar la razón, la tentación de idolatrar la razón, la tentación de olvidar, la tentación de relativizar. Por eso, el lenguaje normativo es pluriforme. Cada término combate una fuga distinta. Ahora, una pregunta incisiva. Si mitzvah es mandato, ¿cómo evitamos que se vuelva una opresión? La Torah responde con un principio que atraviesa la halajá, la hasidut y la Kabbalah. El mandato divino no deshumaniza porque proviene del creador del ser humano y busca su bien integral, y se vuelve opresión solo cuando se desconecta de su fuente o se manipula el mandato para un ego humano, como en otras religiones, otras ideologías. El Rambam, en Moreh Nebuchim, insiste en que la Torah ordena para perfeccionar Deot. ¿Qué es la perfección de Deot? Perfeccionar las disposiciones y nuestros rasgos humanos para establecer sociedades estables, equilibradas. Es decir, el mandato tiene teleología sanadora y la Hasidut añade una psicología profunda. El alma animal teme el yugo porque confunde libertad con ausencia de límites. El alma divina entiende que la verdadera libertad es pertenecer a lo verdadero. Dicho en un lenguaje moderno, pero toráticamente fiel, el límite no es enemigo de la vida, es su condición de posibilidad. Y aquí en este punto aparece una cuestión finísima. En el marco noahida, hablar de mitzvah no significa copiar el sistema completo de Israel, es decir, copiar al judaísmo. No. Este es un error fatal. El marco verdadero significa entender el concepto de obligación universal que el Tanaj sí presenta para los Benei Noyaj, es decir, los descendientes de Noyaj, todos aquellos que pertenecen a este pacto, y es la humanidad en general, todos los que no son judíos ni israelitas. La Gemara en el Masejet Sanedrín 56a y 60a discute el entramado de obligaciones universales, y el Rambam Maimónides codifica en el Hot Melahim que los noahidas son responsables de cumplir esas mitzvot por aceptación del mandato divino transmitido a través de Noyaj, no solo por convicción ética. La diferencia es radical. La ética sin fuente puede cambiar con el voto del día. La mitzvah con fuente no se negocia con la moda. Esto no degrada la razón. La razón ayuda a comprender, pero no es el soberano que legisla lo absoluto. Por último, quiero compartirles una perla de profundidad. Cuando el Tanaj y la tradición hablan de mitzvah, están hablando de un tipo de relación donde el ser humano deja de ser espectador de lo divino y se vuelve colaborador del orden. La mitzvah no es solo lo que debo hacer, es lo que me vuelve alguien.
Porque cada mandato en su dimensión conductual labra hábitos, en su dimensión social produce confianza, en su dimensión espiritual refina las intenciones, en su dimensión mística alinea mundos. ¿Y cuál es el criterio para saber si entendiste lo que mitzvah significa de forma toráctica? Si al oír mandamiento no sientes una jaula, sino una misión, no un peso muerto, sino un yugo vivo que endereza la espalda del alma y le da una dirección a nuestros deseos, entonces estás entendiendo bien. Cuando la mitzvah se comprende así, deja de ser una lista y se vuelve un lenguaje. El lenguaje con el que el ser humano aprende a responderle al Creador y con el que el Creador le enseña al ser humano a no extraviarse dentro de sí mismo. Y así, mientras el mundo moderno grita, sé tú mismo, como si el yo fuera una brújula infalible, la Torá nos susurra algo más fuerte. Sé fiel. Fiel a lo que te trasciende, fiel a lo que se te ordena, fiel a lo que te hace humano. Porque en el instante en que una criatura acepta una mitzvah, no por miedo, no por teatro, no por drama, sino por verdad, ocurre un milagro silencioso. El caos interior baja la voz, la conciencia se vuelve más nítida y el corazón entiende que no fue creado para improvisar significados, sino para encarnarlos.